La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en el equipo de trabajo Jimena Charri, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero sonido Luis Daza, y tenemos invitados especiales, el profesor Orlando Goncalves, el economista Alfredo Muñoz, quienes nos acompañarán esta tarde en el análisis y la perspectiva económica. Iniciamos básicamente en este tema internacional relacionado con los cambios y con la dinámica política que se está viendo en el mundo, lo que está pasando en el Reino Unido, la posibilidad de que Boris Johnson termine abandonando como primer ministro allá en el Reino Unido, e igualmente los cambios que se pueden enfrentar en distintos países del mundo que generan, pues obviamente, virajes en el manejo económico y en las proyecciones que nosotros hacemos en cada uno de los programas. Hoy también tendremos la participación de los comentarios del director del DANE frente a lo que es el balance económico 2021 de la economía colombiana. Pero iniciemos con el profesor Orlando Goncalves. Muy buena tarde, un feliz año, no nos habíamos podido comunicar desde el año pasado. Bienvenido a Panorama Económico 2022. Muchas gracias, Luis Alberto. Como siempre, un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes algunos minutos. Es importante que iniciemos este 2022, obviamente ya iniciamos la semana pasada el programa, pero en el campo político, profesor Orlando Goncalves, es bien importante. Reino Unido, lo que está pasando, pues desde luego en distintos países del mundo, con una crisis que es recurrente por efectos de la pandemia, movimientos sociales. ¿Cómo se puede ver ese panorama 2022 de estos cambios? Y especialmente lo que está pasando en estas democracias liberales que tenemos, donde hay realmente unas oportunidades, pero también unos elementos críticos. En el caso de Colombia, pues desde luego no tenemos partidos fuertes, tenemos unas famiempresas, no hay organizaciones serias que le permitan proyectar al país a 20, a 30 años, y obviamente eso afecta mucho el destino de Colombia en el campo económico. ¿Cómo ven ustedes ese panorama a nivel internacional, inicialmente en el campo político, y desde luego los efectos que ha generado la pandemia frente al escenario y a los cambios en materia política a nivel global? Pero bueno, comenzando por Gran Bretaña, que fue el primero que nombraste, vergonzoso lo que está sucediendo, aunque políticamente Boris Johnson ha hecho lo que tiene que hacer para contener una crisis. Lo primero fue admitirlo, lo segundo fue pedir perdón, lo tercero fue sacrificar un par de cabezas de su equipo, y lo tercero es entonces distraer la atención, y la está distrayendo asumiendo un riesgo enorme, porque en el mayor pico de la cuarta ola de la pandemia, con la variante Omicron, bueno, el señor dice que retira las mascarillas, que elimina la restricción del aforo a los restaurantes, a los bares, a las tiendas. Entonces está jugando con fuego, y se puede quemar, porque si tú tienes 100.000 contagios diarios y ahora flexibilizas todas esas restricciones, eso puede generarte algún problema. Esta crisis de Boris Johnson no ha acabado, porque de hecho hasta dentro de su propio partido le están pidiendo que renuncie. Así que esto está en pleno desarrollo. Tienes por otro lado Portugal, tiene elecciones ahora el 30 de este mes, apenas en 10 días, producto de estas elecciones, porque la coalición que gobernaba y que le daba soporte al Parlamento, recuérdense que Portugal es un país con régimen parlamentario, se rompe, uno de los grupos, el bloque de izquierda, se sale, y el presidente de la República tuvo que, como manda la Constitución, disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones. La previsión es que pudiera el primer ministro Antonio Costa del Partido Socialista ganar la elección, pero está en duda si puede tener la mayoría absoluta.
Eso no está claro, pareciera ser que le falta muy poco, pero vamos a ver qué pasa en los siguientes 10 días, eso pudiera cambiar. Tiene movimientos también de elecciones en Francia, que son más adelante, donde Macron está un poco contra las cuerdas, producto de los movimientos antivacunas y producto de unas malas respuestas que él ha dado ante la opinión pública contra esta gente que se opone a las vacunas, y tiene un enrarecido el ambiente político, sobre todo porque la ultraderecha ha logrado grandes avances apoyándose en el tema de los antivacunas. Viendo hacia nuestro lado, tienes Costa Rica, que tiene elecciones dentro de poco. Hay 25 candidatos compitiendo, solo 3 de ellos están por arriba del 15% de intención de voto, todos los demás están, un pequeño grupo de esos 25 están entre 3 y 4%, pero la gran mayoría está dentro del margen de error, es decir, ni siquiera llegan al 2 o al 3%. Entonces, es una democracia que se ha venido debilitando, partidos políticos que se han venido debilitando, y sencillamente lo que suceda en Costa Rica es que van a tener que ir a una segunda vuelta, y gane quien gane va a encontrar un parlamento, un congreso muy dividido, muy separado, con muchas facciones, y eso no va a ser fácil de gobernar. Tienes el caso de Brasil, que si bien la elección es para 2024, ya Lula da Silva arrancó, y arrancó con muy buen pie, una vez que ha sido exonerado de todo lo que se le había acusado, y ahora el investigado es el juez Moro, el que armó todo el caso contra él, y en las encuestas pues comienza a aparecer el favoritismo de él, duplicando a Jair Bolsonaro, quien en unos movimientos desesperados habla de que él no va a entregar la presidencia, que él no acepta que Lula da Silva compita. Entonces el ambiente allí también está enrarecido, pero ahí falta mucha tela por cortar todavía. Más hacia nuestra región, bueno, Colombia tiene elección ahora legislativa en marzo. Después de las protestas del año pasado se pensaba que iba a haber grandes movimientos y que iba a haber grandes cambios. La verdad, lo que estamos viendo es que es muy posible que se reelija la gran mayoría de los actuales representantes y senadores. Pocos serán las novedades que vamos a ver en el Congreso de la República. Los movimientos alternativos, los movimientos distintos a los partidos políticos no han podido avanzar mucho. Sí hay varios inscritos y sí hay varios movimientos corriendo, pero sus campañas son muy pobres, sus campañas son muy limitadas, muy enfocadas en las redes sociales, y eso tiene una penetración muy limitada en Colombia, como en buena parte de Latinoamérica. Así que probablemente lo que vamos a ver en marzo es que se reelijan los mismos. Ahora, para mí marzo es la primera de 3 vueltas presidenciales, y lo que pase en marzo nos dará pistas de cómo va a quedar conformada la primera vuelta presidencial de mayo, porque nos va a decir cuáles son los partidos que lograron con sus estructuras mantener cierto nivel de poder dentro del Congreso, y en las regiones quiénes son los que obtuvieron votos. Por lo tanto, las alianzas que se hagan entre marzo y abril, con miras a la elección presidencial de primera vuelta en mayo, va a cambiar el panorama que hoy estamos viendo, y probablemente haya movimientos en las encuestas. Hoy todavía tenemos una gran cantidad de candidatos o precandidatos a la presidencia, pero estoy seguro que después de marzo eso se va a reducir muchísimo, porque se va a depurar, porque gente que está hoy queriendo competir probablemente se dará cuenta de que no tiene con qué llegar a una elección presidencial y tendrá que hacer acuerdos para tratar de obtener alguna cuota burocrática.
Es un panorama complicado, no está fácil. Hay una rabia contenida en buena parte del electorado. Hay un tema de inflación que ha estado golpeando a la población. Los alimentos, por ejemplo, han subido cerca del 20%. Eso pega enormemente en el bolsillo de la gente y esa rabia contenida no está claro cómo se va a manifestar. Probablemente esa rabia termine en la abstención, lo cual es una lástima, pero puede ser que eso suceda. ¿Qué va a pasar en marzo? Bueno, se van a reelegir la gran mayoría, pocas novedades vamos a tener y como dije anteriormente, será el primer indicador que nos diga qué va a pasar en mayo en la elección presidencial en la primera vuelta. Sus preguntas para nuestro invitado, María Jimena Charri. Bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Buenas tardes para nuestros queridos oyentes y muy buenas tardes para nuestros queridos invitados el día de hoy. Orlando, viendo ese panorama, pues digamos que al presidente Duque le ha quedado muy difícil este gobierno por muchas razones y empezando también por la pandemia. ¿Qué pasará con la izquierda? Porque como lo mencionabas, pues la gente está pues no está contenta con muchas cosas y recordemos que todas las semanas hay alguna noticia que nos hace creer que este gobierno pues no ha sido el mejor. ¿Podría darle esto ventaja a la izquierda en ese sentido en las urnas, más allá de votos en blanco? María Jimena, gusto en saludarte. Claro que sí. Quien más está capitalizando, y es lo que dicen todas las encuestas, los errores del actual gobierno son precisamente los grupos alternativos. En este caso, Petro, por ahora es el que ha liderado todas las encuestas y las sigue liderando y muy probablemente las seguirá liderando. La pregunta es, yo no tengo dudas de que él pase a la segunda vuelta. La pregunta es quién va a pasar a la segunda vuelta. La pregunta es, van a tratar y están haciendo esfuerzos para tratar de repetir el mismo escenario de 2018, de hiperpolarizar el país de tal manera que la gente termine votando contra y no a favor. En la elección de 2018 se votó contra Petro y por eso ganó Iván Duque. Eso están tratando de reeditarlo, pero no estoy claro de que lo logre. Pero tampoco estoy claro de que el crecimiento de Gustavo Petro le permita generar los acuerdos necesarios para que en segunda vuelta lleve la mayoría. Eso todavía hay mucha agua por correr bajo el puente, pero sin duda los errores del actual gobierno hasta ahora, quien más los ha capitalizado han sido Petro. Su pregunta, Alejandro Velandia, para nuestro invitado del día de hoy. Profesor Goncalves, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, nuestros invitados, mis estimados colegas panelistas. Sí, muy importante hablar del tema. Hay algo que yo le quería comentar que lo he venido analizando y estudiando los últimos días. No sé si usted ha sabido del movimiento que ha tenido el grupo Gilinski acá por parte, ingresando a la Bolsa de Valores. Se ve que obviamente una de las puntas de lanza de Gustavo Petro, y ya estamos hablando de la izquierda, para seguir con este guión, es que obviamente él tiene, o sea, empresarios tan importantes tienen que tener calculado estos movimientos, lo que se viene a futuro, ¿no? Podríamos estar viendo que pueda haber una alianza por debajo de la mesa, unos pactos, pero yo creo que usted sabe la historia de lo que le pasó a Venezuela al comienzo, cuando Chávez entró al poder y empezó a hacer alianzas con los grandes grupos, y lo que después le pasó a los grandes grupos teniendo las alianzas con Chávez y todo el desbarazajuste que tuvo Venezuela, sus sectores de la economía, su sector petrolero, que era tan importante. Recordemos que Venezuela llegó a producir de 3 a 4 millones de barriles de petróleo diarios. Las producciones se llegaron a bajar hasta los 500.000, dicen hoy en día que está acercándose al 1.000.000 de barriles. Pero haciendo este conjunto de ideas, ¿usted qué cree que puede pasar si hay un pacto de verdad por debajo de la mesa? Si estos empresarios tienen calculado que estas personas de izquierda no pierden la oportunidad de llegar al poder y perpetuarse, ganándose al pueblo con medidas populistas. ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Cómo lo profundiza? Mira, Colombia
no es Venezuela, ni es México, ni es Nicaragua. Cada país tiene su particularidad. En el caso de Venezuela, los grupos económicos comenzaron a coquetearle a Chávez antes de la elección. Y los grupos que más abiertamente lo apoyaron fueron los primeros que él atacó y los primeros que él destruyó. Ese fue el comportamiento de Chávez. En el caso de México, el movimiento de los grupos empresariales ha sido parecido a lo que se está dando aquí, pero la actitud de López Obrador ha sido darle cierto juego a los grupos económicos y crear él una pequeña élite de sus allegados con grandes negocios del Estado, generando su propio grupo. ¿Qué va a suceder hacia adelante? No está claro. Pareciera ser que la consulta que van a hacer y que están empeñados en hacer en México de si el presidente debe seguir o no, que es un absurdo, que todo el mundo está claro que debe seguir, que el mandato constitucional es por 6 años, tiene que terminarlo, pero la pregunta es que cuál va a ser el efecto de esa consulta. Si de esa consulta, cuando la gente diga si queremos que continúe, entonces tratarán de hacer un estratagema de, bueno, modifiquemos la Constitución en vista de que, como es un gobierno, un Estado federal, perdón, y tienen la mayoría de los estados o departamentos a su favor, ellos pudieran hacer una modificación constitucional y hacerla aprobar en 17 departamentos, que los tienen. Por ejemplo, hay una cosa que yo le quería decir. Permítame y te redondeo. Sí. ¿Qué está sucediendo ahorita en Colombia? Exactamente lo mismo. Hay grupos empresariales que están apostando, como siempre, apuestan en todos lados, pero en este momento posiblemente, por lo que dicen las encuestas, apuestan más más duro en el sector de petro. Ahora, también los grupos empresariales colombianos no son tontos y han visto lo que pasó en Venezuela, en Nicaragua, están viendo lo que está pasando en México, entonces también tomarán sus medidas. Hay una expresión que es muy fuerte, que dice que no hay nada más cobarde que el capital en política. Entonces, ¿qué va a pasar hacia adelante? No lo sé, pero es clarísimo que varios grupos empresariales están tendiendo puentes y es clarísimo de que Petro se está entendiendo con varios de ellos. Eso implica un proceso de negociación sobre políticas económicas, macroeconómicas, sobre algunos privilegios. Vaya usted a saber, lo veremos en el próximo gobierno y las primeras medidas que se tomen serán un indicador de hacia dónde vamos. Sí, profesor, bueno, es que quería hacer el complemento y a través de este complemento que hacemos nosotros acá, pues que el oyente pueda tener mejor análisis de profundidad. ¿A qué me refiero? Como venía comentando, no sé si usted sabe que el Grupo GEA es el conglomerado económico más grande del país. Si sumamos, por ejemplo, los ingresos de Nutresa en un año, los ingresos del Éxito, los ingresos del Grupo Sura, los ingresos de Inverargos y otras empresas que tienen, son el conglomerado más importante. Muchos hablan de que Sarmiento es el hombre más poderoso de Colombia, pero eso es una mentira. Este es el conglomerado económico más grande. Gilinski, que no es un hombre tan fuerte, pero ya es fuerte en negocios, él está muy anclado a grandes fondos internacionales, tiene muy buenas relaciones con grandes capitalistas, está trayendo dineros de fondos árabes, anclarse precisamente con ellos para hacer estas compras agresivas. El GEA está tratando de defenderse, ya perdió la primera pelea con Nutresa. Vamos a ver si pierde la segunda con el Grupo Sura y las que se vienen. Es que dentro de esto hay movimientos de placas tectónicas grandísimos. Obviamente lo que yo decía, ellos tienen que haber estudiado esto a futuro, pero es que volvemos al tema y por qué anclo de lo de Venezuela. Por ahí dice un dicho, hay una cosa que usted me dice que es muy cierta, que Venezuela es Venezuela, Colombia es Colombia. Eso pasa como cuando yo analizo las crisis. Parece que todas fueran iguales, pero tienen sus componentes distintos, pero tienen algo parecido. Hay unos perdedores y unos ganadores. Entonces, dentro de este panorama, quiero es que analicemos algo y miremos algo. Dentro de lo que está sucediendo, dentro de lo que ha pasado, esos pactos que hacen presidentes con empresarios,
que al final resultan perdiendo los empresarios y la gente del común por el empleo, porque se acaba el sector productivo, ¿usted cree que no hay un temor? O yo no sé si es que de pronto tienen algo pactado en el que Petro se lo puedan echar al bolsillo para poderle darle un lineamiento y que no se descarrile la economía y no se descarrilen las leyes y otras cosas, porque es que Venezuela lo hizo. Y lo que pasa es que este señor se echó el pueblo al bolsillo con decretos, con una cantidad de cosas, de plebiscitos, de populismos, se echó el pueblo al bolsillo y de ahí para adelante pudo articular la ley que hizo. Cambió la Constitución, cambió el Congreso, cambió muchas cosas. Entonces, por eso lo digo, casi siempre los de esta izquierda tienden a no desaprovechar la oportunidad. Ellos saben que es una oportunidad de oro. Y hablo de que hay medidas populistas que son positivas, como lo que hablábamos. O sea, el modelo capitalista mixto puede servir, caso Noruega. Gran parte de sus impuestos y de las regalías lo aprovechan muy bien, lo manejan como empresa privada y crean un estado de desarrollo a futuro. Pero con lo que hemos visto en nuestros ejemplos, ¿qué nos puede llegar a suceder con estos pactos? ¿Estos pactos son fiables? Muy bien. Mira, no hay manera de saber si son fiables o no. No hay manera. Eso es una ruleta rusa, es una apuesta que se hace y no hay manera de saberlo. En el caso de México, por ejemplo, hasta ahora le ha ido muy bien al señor Carlos Slim, le ha ido muy bien a los dueños del Grupo Azteca, le ha ido muy bien a otros grupos, con unas tácticas un poco complejas. Por ejemplo, anuncian que van a hacer una reforma a la ley de minería y que van a aumentar la tasa contributiva, y entonces anunciaron eso, cayeron las acciones de las mineras en la bolsa y desapareció el tema. Pero es que hubo una reunión entre el presidente y los jefes de las mineras. Anunciaron que iban a hacer una reforma de la ley bancaria y que iban a quitar las comisiones, que los bancos no podían cobrarle comisiones a los usuarios. Cayeron las acciones de todos los bancos en la bolsa. Hubo una reunión entre el presidente y los banqueros, se quedó todo tranquilo, no pasaron la ley, entonces hubo acomodos. Hay distintas maneras de negociar. ¿Es fiable? No lo sé. En México se han acomodado, pero ¿qué va a pasar aquí? Yo cuando estudié brujería y clarividencia reprobé la materia, así que no sé. Hay algo de lo que el profesor Goncalves, pues imagínese que lo que pasa es que cuando uno hace, por ejemplo, estudios de mercado de capitales, eso es lo que trata de hacer uno con la suma de todas esas variables, ¿cierto? Pero obviamente, como tú dices, no hay nada claro, pero es que se pensaría que con esos movimientos tan grandes de dinero que vienen de afuera, obviamente tienen que haber unas garantías muy fuertes, porque nos estamos metiendo obviamente con fondos que son muy importantes a nivel global en este momento, que son de Emiratos Árabes, son de Qatar. Y recordemos, por ejemplo, que este grupo está anclado también a la historia de George Soros. No sé si tú conoces todas las historias que hay en torno a él. George Soros fue una vez el que le ayudó a hacer la compra de Bancolombia hace como unos 15, 20 años, más o menos, cuando el grupo Gilinski tuvo problemas precisamente con el JOA, tratando de adquirir al grupo Bancolombia, y hasta fueron a pleito a la Corte de Nueva York. Esto tiene obviamente también tintes de venganza, de pronto a nivel de capital y de mercado, pero está recomponiendo el mercado a nivel nacional en Colombia. Aquí se están moviendo ya los poderes. Perfecto, profesor Goncalves. Diga. Sí, no, vamos redondeando el tema para llegar ya en esta etapa final del diálogo que tenemos. El otro elemento importante, profesor Goncalves, es el relacionado con la formación del Congreso. O sea, usted lo dijo hace unos minutos, si no hay un cambio fuerte en el Congreso, en la composición del Congreso, o sea, desde luego el grupo de Colombia Humana no va a sacar la mayoría de congresistas, de tal manera que será muy difícil un cambio, o por lo menos una convocatoria, una constituyente, un plebiscito, un referendo. Eso sería una limitación estructural para no poder hacer de entrada grandes cambios y tener que, pues obviamente, un proceso de negociación, de conciliación, de acercamiento. Si no se tiene un gran cambio en el Congreso, eso definitivamente ratifica su primera hipótesis, que no va a tener un Congreso cambios fundamentales. Entonces va a llegar dijéramos, estas listas de las regiones, de la gente que ha tenido maquinarias electorales, porque el sistema electoral no ha cambiado y el sistema de financiación es el mismo. O sea, la gente tiene que en la costa invertirle 10.000, 15.000 millones para sacar un senador
y así sucesivamente en las distintas regiones. De tal manera que no va a haber cambios fundamentales, usted lo anotó al comienzo también, de que hay personas nuevas, pero que no tienen ni el capital ni los recursos y están haciendo unas campañas muy débiles. Algunos podrán llegar de pronto porque ya han tenido un posicionamiento en los medios y algún trabajo previo, pero hay otros que se van a quedar en el camino. ¿Eso sería un elemento fundamental para la negociación en este próximo gobierno? Sin duda, el gobierno que gane, llámese de derecha, de izquierda, de centro, como lo quieran poner, en el caso de Colombia va a tener un Congreso muy fraccionado también y va a tener que negociar y va a tener que, si quiere gobernabilidad, si quiere pasar proyectos de ley, si quiere aprobación del presupuesto nacional, si quiere tomar medidas, va a tener que negociar, no le queda otra alternativa. Y como tú bien lo dices, el que ninguno tenga mayoría limita por un lado a que quien gobierne no pueda hacer lo que quiera, lo que le venga en gana, porque tiene el freno del Parlamento. Así que eso a la larga beneficiaría al país. Me parece que sí, cuanto más diverso sea el Congreso, más posibilidades de negociación y de acuerdos hay que generar. Veamos qué pasa. Lo sabremos dentro de poquito. Ahí yo quería hacer una pregunta para abrir precisamente, seguir abriendo esa pregunta que venía haciendo el profesor Luis Alberto. Es que, como yo decía, que casi siempre lo han demostrado que ellos no desaprovechan su oportunidad al llegar, porque al principio pasó eso con Chávez. Creo que al principio él no tenía ni mayorías en el Congreso y él obviamente no era fuerte cuando llegó al poder, pero obviamente él empezó a ganarse al pueblo a través de medidas populistas y después empieza a hacer plebiscitos u otro tipo de instrumentos para ganarse el voto del pueblo y a través del voto del pueblo empezar a cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, muchas veces hay un dicho que dice que la historia puede repetirse si no la analizamos bien y no profundizamos esos tintes que pueden llegar a ser, porque dicen que es un modelo que ellos tienden a usar, ¿no? Claro, lo usaron en Venezuela, lo usaron después en Ecuador con Rafael Correa, lo usaron en Bolivia con Evo Morales, lo usaron en Nicaragua con Daniel Ortega, y cambiaron las constituciones. La pregunta es, y yo no soy el experto en eso, pero la pregunta es si el presidente puede unilateralmente llamar a una asamblea constituyente. Sí, tiene que tener el aval del Congreso, creo que tiene la carreta trabada. Si lo puede hacer unilateralmente, pues ni modo, lo hace. El caso de Venezuela, por ejemplo, se dio y fue el primer decreto que firmó Chávez, el mismo día que asumió la presidencia en 1999, en febrero del 99, porque el Tribunal Supremo de Justicia, él lo negoció entre la fecha de la elección y la fecha de la asunción. Él fue electo en diciembre del 98 y asumió en febrero del 99. En esos 2 meses, él negoció con el Tribunal Supremo de Justicia, yo quiero hacer la constituyente, y el tribunal se lo avaló, y por eso se hizo la constituyente. En el caso de Ecuador y en el caso de Perú era distinto, el presidente podía convocarlo. En el caso de Nicaragua, bueno, la familia Ortega hace lo que le da la gana. La pregunta es si aquí los contrapesos van a funcionar y si el presidente tendría la potestad de llamar a una asamblea constituyente. Me parece que no, que tiene que tener el respaldo del Congreso. Entonces, no lo veo tan claro. No hay que descartarlo, pero no lo veo tan claro. Fíjate que el caso de Honduras, cuando Manuel Zelaya fue derrocado, ¿por qué fue derrocado? Bueno, porque intentó hacer una reforma constitucional. Sin embargo, una década después, el actual presidente Jaime Orlando Hernández hizo una serie de modificaciones en el Tribunal Supremo de Justicia, se hace de una mayoría en el Tribunal Supremo y hace que el Tribunal Supremo le cambie la Constitución y le permita reelegirse. Elección que además fue, la reelección que además fue, la OEA dijo que había habido cualquier cantidad de irregularidad y que había que repetirla.
El mismo caso vemos en El Salvador. Nayib Bukele en la reciente elección se hace de la mayoría absoluta, de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, y cambió el procurador, el contralor, el fiscal general, el fiscal de cuentas y parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces se hace con una mayoría y el tribunal, la primera medida que toma, es decir, el presidente se puede reelegir. Todos esos escenarios están abiertos. ¿Qué puede pasar en Colombia? Muchas son las vías, pero en principio el presidente por iniciativa propia no podría. Dos preguntas que le iba a hacer. Alejandro, llegamos al final porque tenemos otro invitado. El profesor Goncalves estará en otros programas con nosotros y desde luego mil gracias, profesor Goncalves, por su presencia hoy en Panorama Económico para poder avanzar en la agenda, que es obviamente está el profesor Luis Alfredo Muñoz, con quien también estaremos trabajando otros temas en el campo del panorama económico. Pero profesor Goncalves, siempre invitado aquí a Panorama Económico, y seguiremos analizando este tema que definitivamente va a ser el tema central en este primer semestre del 2022. Muchas gracias, como siempre un gusto poder estar con ustedes, Alejandro, con María Jimena, contigo, Luis Alberto, y con toda la audiencia. Un gran abrazo. Muchas gracias, una excelente tarde. Seguimos en Panorama Económico en este análisis y vamos a escuchar precisamente al presidente del Grupo Argos, a Jorge Iván Velázquez, que nos comenta básicamente por qué, por ejemplo, las acciones de Bancolombia, pues no, el Grupo Gilinski no está en busca de ellas, pero obviamente eso todavía no se puede confirmar. Pero escuchemos al doctor Velázquez planteando este tema, analizando este tema, con la pregunta que le hice inicialmente para este Panorama Económico. El señor Jorge Mario Velázquez, ¿el Grupo Gilinski realmente va a lanzar una nueva OPA para adquirir el Banco de Colombia, o eso es solamente una hipótesis que no tiene todavía una fundamentación muy sustentada? Si hay un interés sobre el banco, pues la OPA que se debería lanzar es la del banco, no la del Grupo Sura o la del Grupo Nutresa. Simplemente es una reflexión. Yo lo que diría es que cuando un accionista compra una porción de una compañía, pues tiene acceso al rendimiento económico o a los derechos societarios y políticos que le dé su participación. En determinado número de participación pues podrá entrar a una junta, si es controlante pues tendrá otra serie de derechos de decisión si los tiene. En el caso que nos ocupa hoy, lo que estamos hablando es que a la fecha pues hay unas participaciones del 13 y 15% del grupo Sura o Nutresa, de manera que yo no puedo pues opinar y especular sobre cuál es el interés de la familia Gilinski en el caso del banco. Primero, si las OPAs van a terminar en estos niveles, en otras, si el oferente, una vez cierren las OPAs, decide modificar los límites. Él tiene regulatoriamente no, en el cuadernillo y regulatoriamente sí, la posibilidad de modificar los límites, hacia arriba o hacia abajo en cada una de las dos OPAs. Eso lo puede hacer una vez terminen las OPAs y empiece el periodo de adjudicación de las acciones. Yo no conozco cuál va a ser la decisión del oferente en este caso, si las va a modificar, si no las va a modificar, si va a aceptar las acciones que le han ofrecido o no, no sé, no sé ni puedo predecirlo. Eso lo sabremos una vez los oferentes tomen una decisión y una vez pues esa decisión sea, digamos, avalada por el regulador. Y en ese caso, pues dependiendo de lo que pase allí, vendrán los pasos posteriores. Entonces, pues será la asamblea, se cita en el mes de marzo, la que toma decisiones de juntas, etcétera, etcétera. Entonces yo no quisiera, Laura, no es que no quiera contestar, es que me parece que no podemos especular sobre un futuro cuando no sabemos pues qué va a pasar. Jorge Mario Velázquez, el presidente del Grupo Argos, que es un grupo que está integrado por también la empresa Celsia, que se está dedicada al sector eléctrico. Igualmente está Odinsa, que es la constructora. Está también el grupo que hace la gerencia de negocios de desarrollo urbano. Pues realmente este es un grupo grande, que es solamente el grupo de Argos y el grupo también de Nutresa, el grupo Sudamericana. Pero lo que dice desde el Grupo Argos, del análisis que ellos hacen, es que pues obviamente Gilinski
no está definido, no está claro si realmente va por el Banco de Colombia, por las acciones del Banco de Colombia. Eso es básicamente lo que está pasando en estos acontecimientos con los protagonistas del mercado. En este caso, Jorge Mario Velázquez, que es el presidente del Grupo Argos. Pero para iniciar el tema económico con Luis Alfredo Muñoz, vamos a escuchar al director del DANE que hace el balance de las cuentas nacionales 2021, todo lo que tiene que ver con el sector primario, el sector secundario, el sector servicios, que está definido en las cuentas nacionales. Y escuchemos a el profesor Oviedo, director del DANE. ¿Dónde dejamos esta conversación a partir de los resultados del pasado 18 de diciembre, cuando estábamos hablando del mes de octubre particularmente? Como ustedes lo pueden ver resaltado en ese momento en pantalla, para octubre de 2021 nosotros estábamos registrando un crecimiento anual del valor agregado en su serie original de la economía colombiana del 9,3%, cuando lo comparamos con el valor agregado que se generó en la economía colombiana en octubre del año 2020. Eso significa que una vez todos los países de la región han actualizado sus indicadores de coyuntura económica, dejamos al país como la cuarta economía de América Latina después de Chile, Ecuador, República Dominicana, en donde tenemos el mayor crecimiento de la actividad económica medida a partir de esos indicadores coyunturales en el mes de octubre de 2021. Recordemos un crecimiento anual del valor agregado de la economía colombiana del 9,3%. Como ustedes saben, la información de cuentas nacionales es una información que se deriva de fuentes primarias como son las encuestas que presentamos el viernes pasado, así como los registros administrativos, información contable, lo cual lleva a que mes tras mes tengamos la posibilidad de actualizar para garantizar una síntesis fidedigna de la actividad económica, en este caso con periodicidad mensual. Y en este caso particular estamos señalando dos revisiones menores. En este caso, como ustedes la pueden observar, en el mes de junio nosotros estamos haciendo una ligera revisión al alza de la dinámica de actividad económica que habíamos oficializado en un 14,1% para dicho mes en la pasada publicación del 17 de diciembre, que se incrementa en 10 puntos básicos, que en este caso particular pasa a ser del 14,2%. Y adicionalmente tenemos una ligera revisión en el mes de septiembre, en donde a mediados de diciembre habíamos hablado de un crecimiento anual del valor agregado en ese mes del 12,9% en términos constantes o en volumen. Estamos incrementando la estimación, en este caso, a partir de la actualización de fuentes de información a un crecimiento anual del 13%. Mientras tanto, el mes de octubre sigue siendo el mismo valor, así como los demás meses del año, con lo cual solo tenemos dos ligeras revisiones, en este caso para el mes de junio y septiembre, que son revisiones al alza, cada una de ellas de 10 puntos básicos en el crecimiento anual de la actividad económica. Como ustedes saben, diferentes centros de pensamiento y direcciones de estudios económicos de reputadas entidades del sector financiero pues desarrollan sus modelos de proyección y de estimación de la coyuntura económica, en donde, como ustedes lo pueden ver, esas estimaciones para el mes de noviembre se encuentran entre el 8,5% de crecimiento anual de la actividad económica para dicho mes y el 12%, siendo la más cauta, en este caso, la de la entidad Itaú Corpbanca, y la más optimista, la proyección del Banco de Bogotá, que está, como pueden ver, estimando que el nivel de actividad económica esté alrededor de un crecimiento anual del 12% en términos reales en el mes de noviembre de 2021. Vamos a ver entonces cómo se resuelve estos antecedentes. Recordemos, octubre 9,3%, cuarta economía en América Latina con ese crecimiento, de mayor crecimiento en ese mes de octubre, unas ligeras revisiones al alza en junio y en septiembre, y en ese caso unas expectativas de los analistas económicos de un crecimiento de actividad económica entre el 8,5% y el 12%. En este contexto económico, profesor Alfredo Muñoz, ¿cómo podemos hacer la perspectiva 2022? Ya realmente el director del DANE, el profesor Oviedo, nos entrega unas cifras de 9,6% de crecimiento, puntos porcentuales,
de crecimiento económico. 2022 con estos temas que están ahí, con esos puntos difíciles, inflación, desempleo, mayor pobreza. ¿Cuál es la perspectiva? Usted que recientemente como economista ha participado como columnista del periódico Las Dos Orillas. Cuéntenos esa columna que publicó en gran resumen, porque realmente es muy rápido este programa, ya es una hora que tenemos para hacer el programa, pero la perspectiva económica 2022 que usted en líneas lo manifestó en esta Las Dos Orillas. Bueno, muchas gracias Luis Alberto por la invitación y saludo muy cordialmente aquí a Alejandro y a María Jimena. Yo creo que las expectativas que tenemos en materia económica hay que mirarlas en un sentido a largo plazo, porque las cifras que estábamos escuchando son una cifra que se da después de una situación bastante irregular, un periodo irregular como es la época de la pandemia. Entonces el crecimiento que podía mostrar la economía de esas cifras del 9% es un crecimiento que no es real, porque en promedio eso con relación, por ejemplo, al año 2019 es solamente el 2%, y esta cifra es más o menos lo que venía siguiendo la economía desde el año 90, o sea, el país ha entrado en un proceso de estancamiento económico de los años 90, desde el momento de la apertura, y no ha salido de allí. Lo más preocupante es que eso se da en medio de unos grandes desequilibrios macroeconómicos. Yo lo refería empezando por el tema del dólar, por ejemplo, la tasa de cambio de más de 4.000 pesos por dólar significa una gran devaluación del peso provocada por muchos factores, pero esencialmente yo mencionaría tres. Primero, por el déficit que hay en la balanza comercial. Tenemos una economía que tiende a ser cada vez más deficitaria en su balanza comercial, importamos más de lo que exportamos, y este es un reflejo fundamentalmente de la baja productividad que tiene el país. Entonces el crecimiento de las exportaciones no es algo que pueda uno alegrarse, sino por el contrario hay que señalarlo como un factor negativo. Segundo, el déficit que tenemos en materia de fiscal es muy preocupante. Estamos hablando de un déficit del 4.4% del PIB, con un tamaño de la deuda externa casi del 53% del PIB, de tal manera que esos desequilibrios pesan mucho en la restricción, en los factores de estancamiento de la economía. Y finalmente, el tercer factor tiene que ver fundamentalmente con un problema de políticas, digamos, la falta de unas políticas adecuadas para responder, digamos, a estos grandes desafíos de las tendencias macroeconómicas. Ha hecho que el país, por el contrario, está viendo una situación bastante calamitosa en relación con la desigualdad, el desempleo, por ejemplo, que estamos por encima del 12% del desempleo. Tenemos una informalidad casi del 50%, es decir, en síntesis, tenemos una economía que si no crece, estamos hablando de una economía que está retrocediendo, estamos en una economía que está en estancamiento. Jimena, su pregunta para tu invitado en el día de... Sí, muy buenas tardes para Alfredo Muñoz. Quería preguntarle, bueno, la perspectiva pues no se ve tan positiva, y qué va a pasar además que este es un año electoral. ¿Qué pasará a final de año con estas elecciones después de que gane y quede el nuevo presidente? ¿Qué pasará con la economía? Bueno, digamos que la economía en momentos de cambios de política obviamente sufre un cierto nerviosismo, hay nerviosismo en los mercados, pero de todas maneras, digamos, esto es normal que ocurra en los periodos como lo actual. Adicionalmente, estamos terminando en el ciclo corto un ciclo donde la inversión pública tiende a descender. Obviamente las arcas del Estado están raspadas, como decíamos anteriormente, el déficit pesa mucho en los factores del crecimiento de la economía. El crecimiento que se mostró por parte del DANE, el mayor indicador que ayudó al crecimiento fue el gasto público, y ya el gasto público no va a ser un factor decisivo. Entonces este año va a ser un año, digamos, de mucha tibieza económica, si podemos llamarlo así, porque todo el mundo va a estar a la expectativa de qué va a ocurrir con los resultados electorales. De todas maneras, a nivel internacional, pues ustedes saben, el panorama, pues estamos hablando de una serie de unos grandes cambios en América Latina.
las economías están transitando hacia unos cambios en materia política, y las economías maduras como la nuestra, como la de Chile, pues no van a sufrir grandes traumatismos en medio de estos cambios, porque tenemos la suficiente capacidad institucional para que se den estos tipos de cambios. De todas maneras, las expectativas son de cambio. Ya veremos qué nos dice la próxima semana nuestro teórico del crecimiento económico, Piketty, que viene al país hablándonos precisamente de estos temas de cómo podemos corregir las desigualdades, que es el principal problema económico y político de Colombia y de América Latina y del mundo, diría yo. Profesor, sí, adelante. Muy buenas tardes, mucho gusto, Alejandro Velandia. Me parecen muy importantes, lo felicito por este análisis, me parece que es muy aterrizado. ¿Y por qué lo digo? Porque es que yo casi siempre voy en contra de las especulaciones, que son las que nos hacen cometer errores, y estos temas son muy delicados, porque estos temas no se pueden trabajar sobre lo meramente especulativo o ideológico, sino también sobre las cifras, lo numérico, que nos dé lo exacto, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tema de inflación. El tema de la inflación en Colombia, el acumulado es 5.62% a este momento, 12 meses acumulados y el promediado. Pero curiosamente tenemos una inflación mucho mejor, siendo que esto no está bien, obviamente, hay que decirlo, pero tenemos una inflación mucho mejor que los Estados Unidos. La inflación en los Estados Unidos está en el 7%. Este gobierno de Biden ha sido desastroso en el manejo de tema económico. Hay otro paralelo, balanza comercial, déficit de Estados Unidos está cifras alarmantes, récords negativos nunca antes vistos en más de 40 años. Otro, un paralelo a Colombia, usted lo citaba, déficit comercial, uno de los grandes males de la economía. Si nosotros nos acostumbramos a vivir en déficit comercial, déficit fiscal y con una deuda que ya supera el 53-54% sobre el Producto Interno Bruto, pues ¿cuál va a ser la proyección de país? Y hay otra pregunta, esto es un conjunto de cosas y una pregunta que le quería hacer. ¿Usted qué piensa del desarrollo energético en Colombia? Por ejemplo, hay empresas muy importantes en Colombia, que es Ecopetrol, ISA, que ya la compró Ecopetrol, que son activos estratégicos de la nación. Recordemos que el primer renglón de exportaciones de Colombia es el petróleo, la energía, ¿sí? ¿Usted está de acuerdo? Eso es una pregunta, con que se venga a castigar un sector que le da de comer a la nación y que lo mantiene aún, siendo que tenemos números rojos, que lo mantiene aún con ingresos de alto valor? Por ejemplo, recordemos, hoy en día, mirando datos en tiempo real, el precio del petróleo hoy está por encima de los $80. Eso es una muy buena noticia para las finanzas de Colombia, ya que estamos hablando de déficit. Hoy el WTI está cerrando los $84.61. Hoy está corrigiendo negativo el menos 1.36%. Entonces, esto, por ejemplo, esto nos ayuda mucho a las finanzas públicas. Hay otra cosa que veníamos hablando, no sé si ustedes lo saben, ya es algo en conjunto que quiero que visualicemos. No es un peligro que Colombia se pegue un tiro en el pie, porque nosotros tenemos reservas para 5 y 6 años nomás, pero tenemos unas exportaciones que están fluctuando de los 750.000 a 800.000. Si paramos la exploración, ¿qué puede pasar a futuro con la energía? Y dos, con el manejo de esos ingresos, tanto a nivel de exportaciones como de ayuda al fisco. Mire, Alejandro, muy, muy interesante su reflexión. Yo creo que esa situación es relativa, el tema de la balanza energética. Yo recuerdo, me hizo acordar de precisamente los años 2000, cuando yo estuve en Venezuela, estábamos trabajando con el BID, y en ese momento hicimos un programa de desarrollo agrícola para Venezuela, en apoyo del BID, para presentárselo al gobierno de Chávez. Y efectivamente lo que pasó en ese momento es que llegó la bonanza petrolera, el dólar barril del petróleo subió a $100 el barril, de tal manera que el gobierno se engolosinó con esa bonanza petrolera y acabó con cualquier política productiva. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros la enfermedad holandesa. Uno no se puede confiar en estos movimientos especulativos energéticos, sobre todo en el caso del petróleo, porque son
En primer lugar, de corto plazo, y en segundo lugar, el mundo va a tener que estar yendo hacia una economía cada vez más descarbonizada, porque el gran reto que tiene la humanidad en estos momentos es el cambio climático. Y todo el planeta ha hecho una apuesta muy grande por los ODS para cambiar ese modelo de dependencia de los combustibles fósiles en el mediano y largo plazo. Eso es un tema que no lo vamos a hacer en el corto plazo, esa reconversión no se puede hacer, pero sí hay que pensar que eso hay que iniciarlo ya, esa reconversión es importante iniciarla ya y dejar de depender de este recurso de las economías extractivas, porque eso es lo que condena a los países al estancamiento. Eso fue lo que condenó a Venezuela a su estancamiento, en el sentido de que les llega la bonanza, entonces se olvidan de toda política productiva y realmente con lo que el país necesita es una política de productividad, una política que mejore la capacidad productiva del país, y en eso el mundo está marchando hacia allá, es decir, una política que tenga una gran inversión en ciencia y tecnología. Nosotros somos un país que estamos en la 10ª parte de inversión en ciencia y tecnología de los países de la OECD. Están muy rezagados, tenemos que apostarle a eso, a tener más capital humano, más inteligencia, meterle más inteligencia a la producción y cambiar ese tipo de expectativas de crecimiento basada en bonanzas que son de muy corto plazo. Profesor, una pregunta ahí, hablando de la diversificación, perdón, Alejandro, la diversificación económica, Alejandro, un segundo, la diversificación económica es sustancial, es estratégica. Si un país depende de un solo producto, evidentemente, lo acaba de comentar Alfredo, pues desde luego la enfermedad holandesa es evidente, o sea, porque se destruye el resto del aparato productivo y solamente se depende de un producto. Ese es un gran riesgo, o sea, no se quiere decir que se va a eliminar de un solo tajo. Y en cuanto a la visita del profesor Piketty, hay unos dos elementos importantes. El profesor Piketty plantea cómo se debe generar un impuesto al patrimonio, dijéramos de manera concreta, para empezar a disminuir o por lo menos sentar unas bases dinámicas para disminuir la desigualdad. Y de otro lado, pues desde luego también todo lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta. Y el profesor Piketty aterriza. Para Colombia es muy importante, y ya lo ha retomado Luis Jorge Garay en Colombia, cómo en Colombia se debe empezar a tener en cuenta la declaración de renta, más no la encuesta de hogares del DANE. La declaración de renta es mucho más fidedigna porque es donde está digamos, los datos fundamentales de cada declarante, tanto en renta como en capital, como patrimonio, y desde luego no se puede, dijéramos, soslayar esa información, no se puede distorsionar, como lo están haciendo ahora, pues que la gente no está realmente entregando la información exacta, la información financiera, y por eso la tasa de tributación real de las empresas está por debajo de la tasa nominal. O sea, si bien es cierto la tasa nominal es alta, en la práctica las grandes empresas, los grandes capitales no están pagando. Ese dijéramos como que es el aporte, profesor Alfredo, de nuestro maestro, el profesor Piketty, economista francés, que está en Colombia, que estuvo en Colombia y que desde luego hace ese apunte en su libro muy importante de cómo empezar a reducir la desigualdad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. O sea, la desigualdad no es un problema de Colombia, que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y obviamente de tomar rápidamente, diéramos, instrumentos para reducir esa desigualdad para que el país no entre en una crisis, una conmoción social. Profesor Alfredo. Sí, usted lo ha dicho. Yo creo que en la agenda del año 22, uno de los temas centrales, y de aquí en adelante va a ser el tema de cómo corregir esas inequidades, esas desigualdades, y tiene que ver directamente con tres cosas que son importantes. Primero, que eso podría mejorar un poco las finanzas del Estado. Yo creo que el próximo gobierno, quien sea de derecha o de izquierda, de centro, va a tener que hacer una reforma tributaria, va a tener que aumentar los recaudos, y la fuente va a ser esto que está mencionando usted y que ha recomendado el profesor Piketty, en el sentido de poder gravar más las rentas altas, grabar más las pensiones altas, para tener una mayor equidad en la forma como se puede lograr una financiación del presupuesto, como decimos, una tributación equitativa. Ese es el primer reto de la equidad. Tenemos que ir hacia un modelo de tributación equitativa. Segundo, tenemos que ir, para corregir estos grandes desequilibrios, a una economía que le apueste más a la productividad. Creo que ese es el gran reto que tendrá el próximo gobierno, cómo desarrolla políticas que se han abandonado, por ejemplo, la necesidad de una política industrial,
el país se desindustrializó después del 90 con la apertura económica. Tenemos que volver a esa política activa de la industria, tenemos que volver a una política de protección del agro. Esto a veces puede sonar un poco que estamos hablando de volver un poco a las medidas de la CEPAL de los años 50, pero ustedes saben que ese modelo de la CEPAL es el único que ha mostrado índices de crecimiento de más del 8%. Después de esos modelos nunca hemos crecido a esos ritmos. Entonces hay que volver a políticas activas en el sector industrial y en el sector agrícola para que haya un mayor crecimiento productivo. Y tercero, tiene que existir, digamos, una serie de corrección en cuanto al gasto público. Me parece que el gasto público que tenemos actualmente, en primer lugar, tienen problemas estructurales de muchas cargas que se le han metido al gasto público. Hay que corregir esas cargas. Una de esas es el tema del pensional, por ejemplo, es un tema grave que tendría que ser un motivo de la agenda del año 22 y 23, de cómo se puede hacer una reforma que corrija, digamos, ese sistema que está haciendo que el erario tenga que pagar altos costos del sistema pensional. Y de esa manera podemos equilibrar un poco las cargas del gasto. Creo que el tema tiene que ver también con tener un mejor gasto, una forma de mejor gasto para que esto pueda desenvolverse de mejor manera. Profesor, sí, porque es que me quitaron la palabra. Una cosa de las que le quería comentar, muy importantes, hay una en la que me suma usted, es la corrección del gasto público. Esa es la primera. Primero, por un respeto a la sociedad. Dos, por el respeto al contribuyente. Y tres, de acuerdo a la realidad socioeconómica del país. Yo ya lo he hablado en muchos programas, que cómo es que Colombia, hablando de desigualdades, aquí hay pensionados del servicio público que tienen 20, 30 y hasta 40 salarios de pensión. Eso no tiene presentación de ningún tipo. Eso no pasa en muchos países. Y curiosamente en los países cuando van a hacer reformas y cuando tienen crisis económicas, eso es lo primero que van a revisar. Pero hay otra cosa que quería que analizáramos acá, profesor. El sector energético es el sector estructural. Estamos de acuerdo con lo de la enfermedad holandesa, eso es claro. Pero es que el que uno tenga una empresa que sea muy buena y que le genere buenos ingresos, eso no está tapando los otros factores. Eso ya es una falla del administrador público. El jefe de Hacienda, el presidente, si ve que el país tiene buenas reservas de petróleo, pues haga lo que hacen muchos países. Estados Unidos, por ejemplo, en este momento es el mayor productor de petróleo en el mundo y uno de los mayores productores de gas. No por eso está afectando su economía. Ellos tienen ciencia, tecnología, manufacturas y telecomunicaciones y muchos otros sectores desarrollados. Entonces no es darnos un tiro en el pie cuando primero esas reservas que tenemos son cuantificables en dólares. Eso nos dan una reserva inmediata, esos son como dólares guardados por un lado. Y por otro lado que el sector energético es estructural, mueve industrias, mueve el transporte y aparte nos da un protagonismo regional. O sea, por ejemplo, si uno fuera asesor de Venezuela, no le va a decir que a uno que Venezuela, que con sus 300.000 millones de barriles, que se olvide de ellos. Eso es un mundo de dinero. Y claro, estamos de acuerdo a la descarbonización. Pero según los estudios, estamos mirando que en 20 años, tanto el gas, el petróleo y el carbón no van a tener grandes cambios. En el caso del petróleo, va a seguir igual o un poquito mayor. En el caso del carbón, va a caer un poquito. ¿Por qué? Porque es que la demanda energética mundial es muy grande y va a seguir aumentando con el crecimiento de países como China, como India, como Indonesia, como Nigeria, como Brasil, que son los que más tienen población junto a Estados Unidos y otros. Entonces, no es importante más bien cuidar lo que tenemos, repotenciarlo y ayudar a otros sectores a crecer, precisamente para que seamos una economía dinámica con muchos sectores de fuerza. Eso es muy importante, porque si usted va a cuantificar las reservas, mire, las calificadoras internacionales, usted sabe que cuando nos van a medir el riesgo país, miden también el tema de reservas. Y dicen, uy, ellos tienen con qué responder, prestémosles. Uy, ellos no tienen nada. Usted mismo lo dijo hace un momento, tenemos déficit en cuenta corriente. O sea, déficit en balanza comercial. Nuestras importaciones son mayores a nuestras exportaciones y nuestro principal rubro de exportación es el petróleo. Por otro lado, si vamos a mirar que si somos potencia eólica, sí y no, que si vamos a mirar si somos potencia solar,
Resulta que yo pensaba que Colombia era uno de los países con más radiación solar. ¡Oh, sorpresa! No está dentro de los primeros. Por ejemplo, en Latinoamérica, el primero es México, ¿sí? Entonces, si nosotros también no cuidamos nuestras reservas estratégicas, nuestros capitales, y les damos un manejo sabio, pues podemos agrandar los problemas. Uno, por el sector estructural, que es el energético, que es tan importante. Y dos, por lo que nos presenta a nivel de finanzas y balanza comercial. No sé usted qué opina de esto. No, mira, es que hay que tener un poco conocimiento de las cifras para digamos, matizar un poco la expectativa respecto al tema de la capacidad que tiene la industria petrolera para sostener un crecimiento económico. En realidad, lo que uno mira en la balanza energética del petróleo es que es deficitaria para el país. Nosotros estamos exportando más capacidad de exportación de inversión en el sector energético que lo que realmente se queda en el país. De un dólar que se saca de petróleo, al país le quedan menos de 15 centavos de dólar por el barril. Y fuera de eso tiene que pagar una cantidad de intereses, ahorita con el dólar a 4.000 pesos, lo cual hace que no sea un negocio muy bueno realmente. Lo que le queda después de los cambios que se dan en esa balanza energética es déficit. Es decir, estamos desinvirtiendo en el sector energético con el modelo actual que tenemos de política energética. Entonces, eso hay que matizarlo, hay que cambiarlo, hay que ajustar esa política energética para que le quede al país eso que usted llama la bonanza del petróleo, porque realmente la bonanza no es para el país, sino para los petroleros. Eso ha sido siempre así. Entonces la política ha sido desventajosa para el país. En ese sentido, por ejemplo, Venezuela ha hecho mejor que nosotros, ha tenido una política energética mucho más nacionalista. Usted sabe que eso fue desde la época de Pérez, se logró esa política nacionalista. Después hubo unas variaciones, etc. Incluso en Ecuador la política energética, la política petrolera es mucho más nacionalista. Nosotros no tenemos una política tan nacionalista en el petróleo. Entonces no es mucho realmente lo que le queda al país después de hacer el balance de cuánto se invierte en inversión extranjera en el petróleo y cuánto le queda al país. Y segundo, yo creo que las economías van hacia una diversificación del avance de la canasta energética. Tenemos que ir rápidamente hacia nuevas fuentes de energía que son alternativas. Los petroleros, que usted mencionaba al comienzo, están apostándole a otras energías, ya no le están apostando al petróleo. Los petroleros lograron, los árabes y los jeques, sacar sus dineros y apostarle a las energías alternativas. Entonces ellos ya no están pensando en la gran industria petrolera en el oriente, donde tienen dominio, sino en cómo generar fuentes alternativas de energía. Y hacia eso está todo el desarrollo de investigación, y el desarrollo tecnológico va a estar metido en los próximos años en ese reto de cambiar esa canasta energética en el mundo. Hay una cifra, perdón, con una espada de Damocles, que es el cambio climático. Hay unas cifras que quería recordar. Por ejemplo, Ecopetrol es productivo a $29 el barril. Hoy en día estamos a $84.42. Gran parte de las utilidades que saca Ecopetrol son para la nación, más del 85 o 90%. Eso es un gran dinero que entra. Entra dinero por regalías. Y obviamente estas reservas que tenemos generan también caja a nivel internacional. Colombia, por parte de Ecopetrol, saca el 70-80% del petróleo en Colombia, ¿sí? Entonces podemos ver que el ingreso también es considerable. Yo estoy de acuerdo con usted, obviamente, a que hay que dinamizar los sectores, pero mire lo que hicieron los países de Medio Oriente. Ellos no cortaron su industria energética y la siguieron desarrollando. O sea, por un lado, desarrollaron otras industrias y siguieron manteniendo precisamente su industria energética. No por nada la OPEP se reunió y tiene fijados unas tarifas de venta a nivel mundial. Gracias a eso es que el petróleo está en estos niveles. Porque si estuvieran tan desinteresados del negocio, obviamente con la pandemia, pues los precios del petróleo estarían en 30 y 20 dólares. Yo lo que quiero ir allá es con un tema de finanzas inteligentes. Nosotros no podemos desbaratar precisamente
Si usted va a mirar de pronto los indicadores de cuánto ingresa por exportación, cuánto ingresa a la nación, al fisco, y gracias todo el aparato que articula, pues es un gran dinero. Y si lo sumamos al energético, que es el carbón térmico también, es interesante. Hay algo en que coincidimos ahí, por ejemplo, en el térmico. El térmico, gran parte de las multinacionales como Cerrejón y la Drummond, mal hecho, porque ese es un activo estratégico para la nación. Estos son activos estratégicos que vendimos, pero Colombia, por ejemplo, en este momento en los sectores también a nivel nacional, muchos carboneros están aprovechando porque India y China están demandando carbón de una forma descomunal. Y obviamente aquí también muchos que trabajan en la industria han podido recomponer y esos ingresos también ayudan a la nación. Estamos de acuerdo con todo, es una complementación de industria, pero no es castigar lo que nos ha dado la fuerza. Igual que lo que nos pasó con el café, no lo cuidamos y también se volvió tercer o cuarto renglón de exportaciones. Entonces es un tema, yo creo, llevamos acá es como de cuidado, de complementación y de mirar las cifras, como usted lo dice, porque es que las cifras que nos genera son muy buenas. Y si nosotros con las poquitas reservas que tenemos las cortamos, pues el problema que tenemos también a futuro y la incertidumbre que generan los mercados podría ser muy fuerte. Alejandro, muchas gracias. Llegamos al final de Panorama Económico. Profesor Alfredo, muchas gracias. Esperamos verlo en otro programa porque se nos fue el tiempo realmente. 3 a 4 de la tarde el programa lo hacemos todos los jueves, pero quedamos en punta para invitarlo a un próximo programa y seguir trabajando estos temas de prospectiva económica. Muchas gracias, profesor Alfredo Muñoz. Gracias a usted, muy amable y buena tarde a todos y a la audiencia. Gracias. Con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos María Jimena Charri, Alejandro Velandia, Luis Daza en el Control Master, Alberto Ávila. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.